Buenos días, esto es para el curso de motivación de la Universidad Continental. El tema es el experimento de conformidad de Ash. ¿Cuántas veces hemos oído decir que alguien no tiene personalidad porque termina siendo exactamente lo mismo que su grupo de amigos? La psicología acérrima enemiga de las explicaciones simples y perezosas examinó durante el siglo pasado cuál es la influencia del grupo sobre el individuo. Los estudios más populares e influyentes al respecto sean probablemente los que se realizaron durante las investigaciones de Solomon Asch. ¿Quién es este personaje? Este psicólogo social estudió el fenómeno de la conformidad, que es la tendencia del individuo a modificar su respuesta respecto a un objeto, acercándola a aquella expresada por una mayoría de individuos dentro de un grupo mediante una situación experimental. ¿Crees que podrías haberte resistido a la presión grupal en esa misma situación? Ese es el fenómeno que llamamos de borrego, ¿no? Cuando hacemos caso todos porque la mayoría dice sí, nosotros también decimos sí. El primer experimento, en el experimento original, Ash forma un grupo compuesto por un estudiante y varios colaboradores del investigador que se hacen pasar por sujetos. La tarea consiste en que el investigador presenta una hoja en la que hay imprimidas 3 barras horizontales de diferentes tamaños y cada sujeto debe decir en voz alta cuál de ellas es la más alta. Los colaboradores están preparados para responder de forma correcta en los primeros ensayos, pero a medida que progresa la situación empiezan a equivocarse y a indicar una barra que claramente no es la más alta. El sujeto que no sabe qué está ocurriendo comienza respondiendo correctamente, que es este sujeto que está marcado. Pero a medida que los demás insisten en indicar la barra equivocada, sus respuestas comienzan a ser iguales que las de los demás. Así se concluye que el fenómeno de la conformidad sí es observable en situaciones en las que el estímulo sobre el que hay que emitir un juicio es objetivo. Al entrevistar a los sujetos que habían pasado por el experimento, explicaron que a pesar de saber con certeza cuál era la respuesta correcta, se amoldaron a las expectativas de los demás por temor a ser ridiculizados de alguna manera. Algunos de ellos incluso afirmaron que pensar que las respuestas eran realmente correctas. Después hubo otros experimentos siguientes. No contento con este resultado, Ash llevó a cabo experimentos parecidos con pequeñas modificaciones para ver de qué forma era posible romper con la conformidad en las respuestas. Bajo el mismo paradigma, introduje una serie de variaciones que mostraron unos resultados muy interesantes. En una de las condiciones introdujo dentro del grupo a un aliado, aparte del sujeto que no sabe nada. Se observa que cuando el sujeto que ve que no es el único que piensa diferente al resto, la conformidad disminuye drásticamente de alguna forma, la presencia de otra opinión minoritaria validada a la propia. Sin embargo, cuando este aliado se retira a mitad del experimento, el sujeto vuelve a sufrir los efectos de la conformidad, aunque durante la primera mitad del experimento haya conseguido resistir a la presión social. Pero cuando pierde su fuente de validación, vuelve a tomar la opinión mayoritaria como guía. Sin embargo, además, se observó que cuanto mayor número de gente que componga el grupo, más poderosa es la conformidad. En los grupos pequeños, la opinión minoritaria no sufre tanta presión al cambio como cuando se añaden 3 o 4 personas más. Otros factores, como escribir la respuesta en lugar de decirla en voz alta y exponerse a la crítica o burla explícita o no favorece la resistencia a la conformidad. ¿Por qué ocurre la conformidad? Las primeras explicaciones consideraban que la influencia social se producía a través de una imitación de la conducta de los otros, que a su vez se basaba en procesos de sugestión y contagio que ocurren en contextos de grupo. Se considera que este tipo de contextos facilitan el contagio y la difusión de ideas, y la imitación permite que lo individual se transforme en social. Sin embargo, a partir de los experimentos de Ash, la conformidad pasa a explicarse por la simetría entre el blanco y la fuente de influencia. El sujeto blanco reconoce el poder de una fuente, una mayoría, por ejemplo, y depende de ella para obtener la información correcta a situaciones ambiguas y saber cuáles son las normas que debe seguir para mantener una relación positiva con otros.
Cuando hablamos de que el sujeto se fija en la opinión de la mayoría para mantener una respuesta adaptada a la realidad porque la situación es ambigua, hablamos de dependencia informativa. Por otro lado, cuando decimos que el sujeto se fija en la opinión de la mayoría para saber cuál es el comportamiento que debe seguir para conseguir la aprobación de otros, hablamos de dependencia normativa. De esta forma, mientras que en los experimentos de otros científicos tienen una mayor presencia la dependencia informativa porque los estímulos son ambiguos en los experimentos de Asch. La influencia es más de tipo normativa. Aunque el sujeto conoce con certeza la información correcta, obtiene el resto del grupo información sobre qué respuesta es la aprobada por el grupo y actúa de acuerdo a esa forma. Gracias.